privilegio recibir el honor de inaugurar el Congreso Estatal Ciudadano de los Derechos Humanos. Esfuerzo de todos. Muchas gracias. Y a las dos personas que han levantado, Marcial Bautista Valle y Eva Larcón Ortiz, que no se sabe qué es lo que ha pasado con ellos, y por supuesto muchos más de los que no me voy a poner ahora, pero por supuesto a todos ellos, y me uno también a la exigencia por justicia para estos activistas sociales que por lo visto en este primer momento, como decía la editorial de la jornada, que me parece muy adecuado, es en pregunta, cacería de activistas, y eso me parece que es el Congreso, que se lo preguntó a nadie, si era posible que se firmara un tratado de libre comercio con dos de las potencias más importantes, Estados Unidos, por supuesto, la potencia más importante, y Canadá. Eso no podía ser porque nosotros entramos a ese tratado en una situación totalmente subordinada. Es decir, todos nuestros migrantes van ahí porque son fuerza de trabajo migrante. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces? Fíjense ustedes cómo a partir del tratado, según Salinas, íbamos a convertirnos en el primer mundo, íbamos a ser un país desarrollado del primer mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Por supuesto que no, al contrario, porque no se puede firmar un contrato en una situación tan tremendamente asimétrica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En primer lugar, se devastó el campo mexicano. Es decir, ahora si ustedes van a cualquier supermercado, tienen que comprar productos que vienen de fuera, porque sobre todo de Estados Unidos, porque se permitió la entrada de ese tipo de productos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El campo devastado, y por supuesto los migrantes que tuvieron que hacer, nuestros campesinos se tuvieron que ir a Estados Unidos, y ellos son los que están ahora trabajando el campo, que sirven para mandarnos a nosotros, que importamos prácticamente, México importa prácticamente toda la comida. Es decir, México ha perdido la autosuficiencia alimentaria. Es realmente gravísimo lo que ha pasado. Y por el otro lado, ¿qué fue lo que pasó? Somos un país maquilador. Es decir, en lugar del Estado buscar una política industrial de desarrollo, lo que fue es una política de maquiladora. ¿A quién conviene? A las transnacionales. ¿Y a quién? Básicamente a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos manda justamente la maquila. Como se sabe, la maquila no es la manera de desarrollar al país. ¿Por qué? Porque la maquila se encuentra totalmente desvinculada del resto de la economía y además sirve simplemente para ensamblar. Y además tendría que desaparecer por completo, y no lo que están haciendo. Algunos los echan, algunos, bueno, esto sí es que no es confiable. No, el instituto como tal tiene que desaparecer, está podrido, esa es la realidad. Se ha sabido por parte de muchas de las personas que están en contacto con los migrantes centroamericanos, que ellos mismos los entregan a los Zetas, que ahora son estos, la nueva forma realmente de asesinar a los migrantes, de extorsionarlos, porque los secuestran, los extorsionan, y son ellos mismos los que los entregan porque les dan dinero. Es decir que, ya, voy a cerrar. Vaya, que lo que yo quiero decir que la migración es uno de los elementos muy importantes cuando se habla de derechos humanos. Tenemos que pensar que los migrantes sufren como pocas personas la violación de sus derechos humanos. Y además porque no se encuentran en sus propios países, todavía hay muchísimo peor lo que les sucede. En este sentido, me parece que hay que retomar esta propuesta de derechos humanos y migración, estudiarla mucho más a profundidad y hacer una exposición más amplia de la que puedo hacer en este momento, pero me parece que es un conjunto laboral que se merece, por supuesto, una atención muy dedicada, justamente porque son enormemente violados sus derechos humanos. Derechos humanos se conocen como el derecho a la no repetición. Y ahí vemos a los papás y mamás de Hermosillo con el dolor de sus hijos fallecidos y heridos, luchar por nuevas leyes para que no se repitan para otros hijos. Y esta dimensión de las víctimas de ser generadores de cambios para otros, que no solo soluciones para sus casos, hacen un fenómeno colectivo entrañable, vital, vigoroso, sagrado. Y hoy estamos nosotros retados a reconocer
No solo empujar a que el Estado haga y empuje su compromiso y su dimensión, le toca ser bisagra para que la sociedad se ponga de pie como actor de los derechos humanos. No solo es una instancia de gestión y defensiva, es un mecanismo que vincula, que integra, que pone en interlocución la conciencia de la sociedad, la denuncia de la sociedad, pero también su propuesta y su alternativa. Nosotros en la CONAI usábamos un ejemplo para estas situaciones de decir, en conflictos asimétricos, donde hay una parte débil frente a una fuerte y impune, no aplica la equidistancia. El ejemplo sería el del sube y baja. Si el niño gordo no quiere, el flaco no se puede mover. Y uno tiene dos opciones: o se sienta del lado del flaco para que pese más y equilibre, o se mueve en medio, se pone en medio y mueve el eje. ¿Se acuerdan cómo movía el eje? En cambio, hoy los organismos públicos tendrían que mover el eje y no ser equidistantes a favor del Estado, sino equidistantes a favor de la sociedad y del movimiento, aceptando que son el sujeto. Si no, son órganos del Estado y tienen que ser madurados como órganos de la sociedad en interlocución con el Estado. Laica y de calidad, al empleo bien remunerado y con prestaciones, a la vivienda digna, a la educación y salud sexual laica, a una vida libre de violencia, a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades, a no vivir en condiciones de pobreza y marginación, a hablar y escribir en nuestra lengua materna sin ser discriminados por ello, a no ser criminalizados por el simple hecho de ser jóvenes, ni por sexo, género, posición social, raza, religión, preferencia y orientación sexual. Pero sobre todo, como jóvenes, exigimos no ser discriminados por edad, es decir, no ser discriminados simplemente por ser jóvenes. Libres, caracterizados por su lucha a favor de diversas causas sociales. Que sea convocante de la sociedad para que haya un espacio de libre expresión, vigilante de los procesos institucionales y que se garantice las mejores condiciones para una educación integral. Que sea representante del pueblo y denunciante. Que tenga autoridad, que sea vigilante, que limite los abusos del poder. Pareciera que esto debería de ser, pero no lo es. Educador de la ciudadanía y exigente de la rendición de cuentas. Proponemos en concreto que participe activamente en las sesiones de la Cámara de Diputados para vigilar que las leyes que se aprueben no vulneren los derechos de los educandos ni de los educadores. Que cuente con una estación de radio o un canal de televisión abierto, permanente a la participación ciudadana para recibir toda clase de denuncias y dar asesoría sobre qué hacer, y que se conformen equipos de consultores ciudadanos expertos, independientemente de las administraciones educativas, para ser puente de arbitraje en la toma de decisiones. Los ciudadanos no podemos seguir permitiendo que nuestras instituciones vulneren los derechos de los educantes y de los educadores. Tampoco podemos seguir permitiendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea omisa o actúe tibiamente frente a la divulgación e información de los derechos relacionados con la comunicación por parte de instituciones y organismos públicos y privados, para lo cual puede contribuir lo que se conoce como alfabetización mediática. Y también promover la creación e implementación de un observatorio ciudadano de medios, códigos de ética y la figura de defensoría de las audiencias, al menos en los medios de servicio público local, para que contribuyan al buen desempeño periodístico y a la autorregulación, en el entendido de que la información es un bien público. Y bueno, como conclusión, solamente decir que nosotros nos anexamos a la propuesta de carácter permanente de este Congreso para ampliar la presente discusión entre todos los sectores posibles e interesados y colaborar junto con las instituciones en la construcción de una sociedad más justa. Es que ante este foro y ante este magnífico esfuerzo por reencontrarnos y la exigencia del cumplimiento a los derechos humanos en este país y en esta entidad federativa, sumamos nuestra voz para que se respete el derecho humano en el trabajo, que se dignifique. No es posible que en la actualidad estemos viendo cada vez más trabajadores que están dentro de outsourcing sin ninguna prestación y
que son calificados, que están en empleo, pero que no tienen salarios dignos, que están siendo sometidos a jornadas largas de trabajo sin ninguna seguridad, etc. Para eso, en Querétaro en particular, solo voy a dar dos datos muy claros. 696.994 habitantes económicamente activos reconocidos por el INEGI, de los cuales 649.854 tienen empleo. Habría que ver si la diferencia de 47.000 aproximadamente, bueno, se reconocen como desempleados, pero de esos que se reconocen como empleados, habría que ver cuántos tienen la calidad del empleo que se requiere para dignamente vivir. Les comento que hubieron 6.500 demandas laborales donde cerca de 8.000 trabajadores exigían el pago de sus prestaciones más básicas, ¿sí? Pero solamente fueron sancionados 500 centros de trabajo. Esto habla de la falta de compromiso y de sensibilidad. Ahí yo quisiera comentar que para revertir esta situación o cualquiera de las que han antecedido en el uso de la voz, es indispensable contar con dos aspectos. Así lo consideramos en los análisis que hemos llevado a cabo dentro de UNT Querétaro. Dos cosas. El compromiso, entender que yo me estoy viendo en el otro, que lo que le sucede al otro no quiere decir que no es mi problema, sino al contrario, como sociedad tenemos que tener esa vinculación, verme en el otro como un espejo. Y por otro lado, el conocimiento de lo que estamos o pretendemos defender. Solo menciono un ejemplo de lo que aquí ha sucedido. En el mes de febrero, un grupo de maestros de los planteles de CONALEP salieron a la calle porque exigían lo que por derecho les corresponde: horas, trabajo fijo, etc. Había maestras embarazadas que tenían que trabajar hasta el último día de la labor porque no pueden hacer uso de su prenatal, deteriorar más las condiciones laborales y ahora ir en reversa de todo lo que se había logrado. Hemos trabajado en ese sentido y quiero dejar aquí claramente las propuestas que quisiéramos que fueran incluidas en los resolutivos del Congreso. Que se formen, en primera instancia proponemos la creación de una visitaduría laboral, la cual tendrá entre algunas funciones recibir, admitir y rechazar las quejas e inconformidades que les sean presentadas. Iniciar la petición de parte de investigación de las quejas y inconformidades que les sean presentadas por posibles violaciones a los derechos laborales, tramitar de oficio en forma discrecional la investigación de posibles violaciones a los derechos laborales. Solo dejo 3 de los 8 planteamientos que estamos nosotros realizando, porque la visitaduría laboral me parece que dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es fundamental, es primordial. Y además que la Comisión Estatal de Derechos Humanos incluya dentro de sus trabajos la posibilidad de la capacitación a todos los niveles que sea necesario. Y nada más concluyo con la frase que se encuentra en la manta de aquí atrás. Dice que no nos espanta el ruido de las malas personas, sino el silencio de las buenas. Yo creo que este gran esfuerzo, de eso se trata, de romper el silencio, de unirnos todos para cambiar el destino de México. El Estado debe Muchas considerar gracias. prioritaria la adopción de leyes y políticas nacionales a las que se reconozca y se aborde el derecho de los pueblos indígenas a la educación, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 2. El Estado está obligado a poner a disposición de todos los pueblos indígenas una educación de calidad a las que puedan acceder sin discriminación y no deben de tener por objeto y resultados su asimilación. 3. El Estado debe eliminar los estereotipos, la terminología inapropiada y demás elementos discriminatorios en las referencias a los pueblos indígenas en los medios de comunicación, documentos y materiales docentes. 4.